Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al vestuario de relevo. Hoy con una de esas personas que cuando uno ya tiene 45 años se da cuenta de que lleva viéndolo toda la vida. Esto es una cosa tremenda porque, claro, está con nosotros Quique Sánchez Flores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Claro, yo a ti te veía de pequeño y te sigo viendo de mayor y es una de esas personas que cuando tú analizas digo, joder, si es que yo a este tío le he visto toda mi vida, le llevo viendo en la tele. No sé cómo se siente uno. Qué pesadez, ¿no? No, pero joder. Hombre, significa, primero, que te has mantenido en un negocio tan difícil como el del fútbol. Y Sí. segundo, joder, que son muchos años de trayectoria, porque yo ya soy un señor. Y yo de pequeño te veía en el Valencia, y luego en el Madrid, y luego entrenador. Pues bueno, pues quizá nos mueve la misma pasión, la que tuve yo de pequeño y la he mantenido hasta el día de hoy y que ha coincidido en casi todos los ciclos de mi vida vitales dentro del fútbol, como jugador, como analista, que también seguramente hemos coincidido, luego como entrenador, pues ha coincidido y yo sí también me ha pasado eso con otros jugadores y con otros que luego han sido entrenadores, que cuando he tenido 10 años los he capturado en mi mente y no lo he dejado hasta 40 años después. Bueno, es bonito, es parte de la historia sentimental de un país. En tu caso, claro, con todo lo que rodea a tu familia y todo eso, es mucho más amplio. La primera pregunta que hacemos siempre en estas entrevistas es, ¿para ti qué es un vestuario? Para mí es una representación, obviamente, de un equipo, pero también de la parte de la sociedad. O sea, al final, el vestuario son un conjunto de personas privilegiadas que saben hacer una cosa muy bien, que se mueven con los términos de la sociedad que está fuera. O sea, es una pequeña sociedad, en este caso de privilegiados, de futbolistas, que saben hacer muy bien un tipo de deporte. ¿Y ha cambiado un vestuario de hace 30 años a uno de hoy tanto como ha cambiado el país de 30 años para hoy? Sí, lógicamente. O sea, los vestuarios, al hablar de esa pequeña sociedad elegida dentro de lo que son de miembros que pertenecen a la gran sociedad, que somos todos, pues al final van cambiando su forma de ser, su forma de pensar, su forma de comportarse. Lo hacen, evidentemente. Son chicos que no piensan igual estos que los de hace 30 años, o 30 o 40 años cuando pensábamos nosotros como jugadores, y ni siquiera piensan igual como los de hace 10 y 20 años. O sea, cambian, pero además a día de hoy a una velocidad increíble. ¿Y qué se mantiene? ¿Qué habría igual en el vestuario del Valencia del 90 y, no sé, 90 al vestuario del Sevilla del 2023? Bueno, el objetivo fundamental, que la raíz, que es juntarse para competir y para ganar. Eso, el objetivo fundamental no se ha perdido. Por lo tanto, sigue siendo un grupo de futbolistas, un grupo de jugadores, un grupo de personas que lo que quieren es un objetivo común, pues hacerlo lo mejor posible. ¿Y los códigos famosos sobreviven? No tanto, no tanto. Yo creo que eso ha pasado a tener más fuerza en la parte del entrenador. O sea, recae más tensión en la parte de los entrenadores, que tienen que mantener un grupo que en algunos momentos tiende a distraerse, en algunos momentos tiende a enfocarse de manera muy corta, como es, de manera express, como es ahora la sociedad. Pues nosotros tenemos que de alguna forma verbalizar luego eso en poco tiempo, pero para verbalizar algo que lleva mucho tiempo, en poco tiempo, a los entrenadores nos genera pues una tensión importante. O sea, que es más difícil ser entrenador hoy que lo era cualquier entrenador que tú tuviste en los 90. Bueno, tiene más fuerza la gestión de un grupo. O sea, antes como entrenador, primero como jugador, yo contemplaba unos entrenadores muy sencillos, donde los métodos eran muy simples, los entrenamientos eran muy repetitivos, etcétera, etcétera. Eso es lo que nosotros vivimos como jugadores. Luego como entrenador, en el inicio del siglo XXI, pues lo que hemos tenido son chicos que todavía de alguna forma tenían parte de esa mentalidad anterior, pero los entrenadores también ya sabíamos que la sociedad andaba cambiando. Hemos coincidido tecnológicamente con el siglo XXI, que ha sido el cambio brutal dentro de las sociedades. Nosotros nos hemos tenido que ir adaptando a las nuevas mentalidades, a las influencias de los aparatos electrónicos, a tener que dejar espacios donde los chicos ya se acostumbran a manejarse y a distraerse con otras cosas. Nosotros nos hemos tenido que ir adaptando y de alguna forma teniendo que
que enviar cada vez mensajes más, de alguna forma, más exactos y un poco menos codificados, porque si somos muy sofisticados puede ser que tampoco se mantengan en el tiempo. Claro, es que en el fondo es el mismo proceso que han seguido los maestros. Claro. Es que nosotros no somos maestros de nada, pero en el fondo sí que somos un poco maestros de casi todo dentro del fútbol, porque al final nos tenemos que encargar de una preparación estratégica de un juego y de un partido que seguramente va a ser una pelea, en estos tiempos, una pelea estratégica, eso va a existir, pero de alguna forma también nosotros tenemos que mantener la sostenibilidad de un grupo que esté enfocado en lo que está haciendo. Y nosotros queremos que ellos tengan su máximo rendimiento también, porque es lo que va a ir en beneficio de la habitabilidad y la sostenibilidad de un vestuario. Claro, claro. Porque al final lo que mejor mantiene un vestuario es la victoria. Es así de simple, porque mantiene el ánimo siempre del lado positivo, que es lo más importante. Claro, tú has pasado de un fútbol que se decía, de salgan y disfruten, sí. ¿No? Que era un entrenador que colocaba 4-4-2, había dos extranjeros por equipo, sí. 2 cambios y siempre jugaban los mismos, sí. A un fútbol en el que, bueno, pues a veces cuesta hasta el espectador entender todas las cosas que te cuenta un entrenador ya en rueda de prensa, cómo será dentro, que hay, pues eso, un chaval con un ordenador enseñándole a un jugador cosas y tal. No sé preguntarte cómo consigue uno adaptarse, porque es un poco adaptarse a la vida, pero sí que entiendo que es una de las épocas más difíciles de la historia del fútbol para mantenerse de hace 20 años para acá. Es decir, han sido tantos los cambios que igual ser entrenador en los 70 y ser entrenador en los 90 era muchísimo menos diferente de lo que es ser entrenador en el 2000 y ser entrenador en el 2023. Sí, bueno, nosotros tenemos que entender cómo funciona el fútbol en general. O sea, nosotros yo no podría hacer un apartado de decir, bueno, el fútbol está aquí y mis códigos son estos, porque son los que entendí hace 20 años. No, evidentemente la exigencia va a estar aquí y los códigos van a ser diferentes. Nosotros tenemos yo creo que a la hora de construir equipos, por decirlo de alguna forma, o sea, más allá de lo que estamos contando, de cómo piensan los chicos, cómo se tenemos que adaptar, al final yo creo que hay dos fórmulas para que podamos entender cómo es la construcción de un equipo. Los equipos tienen mucho que ver también con los estados de ánimo. Uh-huh. Al final, yo últimamente, por ejemplo, llevo 3 años yendo a vestuarios donde anímicamente hay un déficit gigante. Por lo tanto, tú tienes que poner mucha fuerza en cómo sacar adelante y cómo alentar a un equipo a través de tus mecanismos para que eso salga adelante. Yo le llamo tiempos de cortar leña y transportar agua, donde no hay tiempo para la construcción de demasiada cosa, pero sí que tienes que salir del atolladero. En cambio, luego, de repente, cuando tú tienes un equipo en el que tienes un tiempo digno, en el que tú puedes generar una especie más de orquesta en la que todas las componentes afinan su instrumento y al final haces una cosa bonita, una cosa defendible, una cosa plausible, pues al final es otra forma de entrar al vestuario. Quiere decir que son también las personas, son los tiempos y son los momentos de cada vestuario. Es importante. ¿Y cómo es de complicado hacer eso cuando la gente es tan diferente 20 años después? Es decir, yo me preguntaba aquí a Escariolo algo parecido a esto y él me decía que él miraba un poco a sus hijos. Uh-huh. Que él miraba a sus hijos y a través de sus hijos, digamos que entendía el mundo y así entendía a sus jugadores. En tu caso, que también tienes hijos ahí mayores, no sé si haces esto. Bueno, me ayuda mucho. Yo tengo hijos, Patricia 25, Quique 23 y 2 gemelos de 21. Yo un tiempo, hace 7, 8 años, no los entendía. Les tenía que decir, hablarme normal, porque no entendía los acrónimos y las formas en las que ellos manejan el lenguaje. Hay un momento que no los entendía. También a través de ellos me doy cuenta de la velocidad de express con la que ellos utilizan la información y la desechan, en cuánto tiempo les lleva la distracción de un aparato electrónico. Al final, sí, ayuda mucho tener 4 hijos de la edad de tus jugadores y decir, bueno, sabemos que un vídeo hoy en día no puede durar 20 minutos, no puede durar 15 minutos. Nuestro vídeo máximo hace 20 años duraba 30 minutos.
Hoy en día dura 5 o 6 minutos y la pelea por cada minuto es extenuante, porque queremos siempre reducirlo al máximo. Queremos que la información que demos sea una información desempeñable, entendida y no desechable. O sea, es fundamental. Y a ti, con el paso de los años, ¿se te ha pasado un poco? A ver, hay entrenadores que tienen mucha ascendencia en el grupo, Sí. pues porque son Zinedine Zidane. Sí. Y esos niños han crecido viendo a Sí. Zinedine Zidane y les entrena Zinedine Zidane y Sí. supongo que las cosas que les dice Zidane les llegan de Sí, una manera sí. y no de otra. A ti, como ya hace tiempo que te has retirado, Sí. claro, tú dices ahora, yo soy Quique Flores, que juego en el Valencia, juego en el Madrid con Valdano, y yo ahora soy de las Flores y a lo mejor te dicen, ¿y quién es Lola Flores? Claro. Los chavales de ahora. Claro, Es decir, claro. a ti eso, tú con eso ya no puedes contar. No, es decir, no cuento ni se me ocurre. Ni se me ocurre contar, sería muy ridículo. No sé, cuando hablamos lo mismo hace 20 años con Baraja Albelda, yo hacía 7 años que me había retirado. Yo empecé a entrenar al Valencia con 40 años, o al Getafe con 39. Cuando llego al Getafe con 39 tenía Jica con 38, yo que vean. Y cuando llego con 40 al Valencia tenía a Carboni con 39 y varios chicos de 33 y 34. Pero mi diferencia ahora con el más joven, suponiendo que sea un gran veterano como Sergio Ramos, ya es de 20. Y los dos pequeños me quedan muy pequeños. Entonces, al final, yo creo que los vestuarios se pueden dirigir desde la ascendencia, pero también desde el conocimiento. claro. Yo creo que también la ascendencia, si no tienes detrás conocimiento, yo creo que eso no funciona. O sea, se apaga la llama de la ascendencia, también se puede apagar. Ajá. O sea que tú para tus jugadores eres un señor que entrena. Yo soy un entrenador que tiene unos conocimientos y que procuro que esos conocimientos, incluso trabajo para que no se queden atrás, porque el fútbol sigue avanzando y tenemos la gran suerte de que el fútbol tiene la necesidad de avanzar, porque es cada día más demandante, no solo para los que trabajamos, es que tenemos un flujo de gente que está interesada en nuestro deporte que es impresionante. Entonces, no puede ser en ningún caso un deporte que se paralice o que se estanque. Siempre tiene que estar en constante evolución como está. Y a mí me parece bien. Mira, leí hace poco un texto de Dante Panzeri, que es un libro que tiene ya muchos años, de periodista argentino, y hablaba incluso de la escala de que con el tiempo, esto que está pasando ya en el rugby, de que depende de los ensayos, la distancia va a ser mayor y tal, pues hablaba de los empates con goles, de los empates sin goles, como una cosa futurible, hace muchos años, un poco visionario, es decir, de que fuera en pos del espectáculo dentro del fútbol. Claro. Y a ti en este proceso de pasar de un fútbol a otro, ¿ha habido alguna cosa, algún avance, alguna persona que se te haya acercado a algún momento que te hayas dicho, uff, me tengo que parar un momento es decir, la primera vez que te mostraron, no sé, un editor de vídeo, la primera vez que te llegó un chaval de 19 años y te dijo, Quique, mira que esto, y tú dijiste, uy, cuidado, o la primera vez que empezaste a trabajar con el Big Data o lo que sea, o el primer director deportivo de estos de ahora, esta especie de directores deportivos que son como científicos, la primera vez que tú en algún momento dijiste, no sé si tengo un problema o tengo una oportunidad, no sé cómo... No, porque fue algo que fue sucediendo paulatinamente. O sea, no nos llegó de repente, a pesar de... Yo empecé a entrenar en el 2003 a los chicos del Real Madrid, División de Honor. Evidentemente teníamos unas capacidades tecnológicas que además lleva el preparador físico muy limitadas. Pero luego, a partir de empezar a entrenar ya en primera división, fuimos cambiando formatos en los impresos de las memorias, ya fuimos cambiando, adelantando también como parte audiovisual dentro de los vídeos. Yo creo que en su momento, fuimos un poco pioneros pensando que el jugador, la información iba a quedarse bastante clara. Es cierto que si ahora miro atrás, no me parece nada pionero. Me parece que era muy rudimentario. Pero a partir de cierto momento, en 2010 aproximadamente, después de acabar mi temporada en el Atlético de Madrid, sí que me puse en contacto con un amigo audiovisual muy importante y entonces dije, no, aquí tienen que pasar cosas. Y todo esto que ahora tienen las mejores televisiones y los mejores efectos audiovisuales y tal, nosotros en 2012 empezamos a hacerlo, porque entendíamos que las imágenes hacen que el jugador comprenda. Practicando se aprende,
pero las imágenes hacen que el jugador comprenda y nosotros tenemos que darle mucha realidad a eso. Por tanto, como fue paulatino, nunca me vi como un poco, me tengo que conectar a una corriente que va a mucha más velocidad que yo, sino que ha sido una influencia que han ido juntas. ¿Y tú, si lo piensas, crees que te hubiera gustado más entrenar cuando tú eras jugador o en el fútbol de hoy? No sé si el fútbol de hoy es menos divertido que el de antes, no lo sé. El fútbol de hoy es más mecánico que el de antes. O sea, nosotros antes cuando jugábamos de chicos, jugábamos en muchos lugares y jugábamos mucho tiempo. Yo que me crié en Madrid, me crié en casa de mis abuelos y tenía la libertad de bajar a la calle cuando quería, siempre que hicieran mis deberes, pero que bajaba a la calle, yo me iba a jugar al Parque de Asunto del Berro horas al día. Después del colegio me he ido y me he quedado en el Parque de Asunto del Berro. Cuando llegábamos ya el grupo reducido de 6, 8 compañeros del colegio a cerca de casa, nos metíamos en los pasillos de la Casa de la Moneda. Yo en los pasillos de la Casa de la Moneda no sabes cuántas veces he jugado con la pared. Ese es un paseíto estrecho que cuando ya he ido de mayor a verlo he dicho, pero yo jugaba aquí, si no se puede. Y yo aprendí a hacer paredes con la pared, yo hacía así, pam, 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 y salía de los rivales, de mis compañeros, haciendo eso. Y luego resulta que fue de lo mejor que yo tenía en ofensivo como jugador. Yo luego me convertí en un lateral súper ofensivo y mi mejor jugada era tirarla y saber dónde iba a venir. Y bueno, dices, bueno, es que en parte la calle me ayudó mucho. Y éramos gente que desarrollábamos nuestras mejores virtudes en la calle. Hoy en día están siempre en la academia. Y en la academia se les da una cantidad de información ingente que los chicos no son, yo creo, capaces de retener. Y por otro lado, están capando sus posibles probabilidades. No sabemos quién es el que regatea, no sabemos quién es el cerebral que circula el balón, no sabemos quién es el defensor que realmente maneja los espacios, no sabemos, porque todos juegan a lo mismo. Entonces, al final, y esto se lo oía a Valdano hace relativamente poco, y tenía toda la razón, es mejor que el jugador se deje llevar, que lo dejen que juegue, que le dejen que se explaye, que le dejen saber cuáles son sus virtudes, cuál es su naturaleza, y con 16, con 15, con 17, cuando quieran quitar, ya tienen tiempo de quitar. Eso es otra cosa, pero ponerle, no le van a poner cuando tenga 17, ya lo que no haya hecho no lo va a hacer. Claro, pues es una lástima, porque yo creo que el fútbol se convirtió en el juego más grande del planeta, Sí. en gran parte de la cuestión por su sencillez. Totalmente. Y esto se está perdiendo ahora un poco. Bueno, es que lo que decía Cruyff de que jugar al fútbol sencillo es lo más difícil, yo creo que eso es una realidad. O sea, yo creo que hoy hay muchos jugadores que juegan bien a una gran velocidad, que es el gran cambio del fútbol. La velocidad, el apartado físico, la contundencia, todo esto es el gran cambio. No podemos comparar a la velocidad que se jugaba hace 20 años ni 30 a cómo se juega ahora. Todos saben dar un pase de precisión a una alta velocidad, pero hay muchos jugadores iguales. Cada vez nos cuesta más. Cuando vemos un distinto, se nos ponen las orejitas para arriba como diciendo que bien, cómo vamos a disfrutar. Pero esto antes era casi la normalidad. Y también el fútbol pierde un poco su condición de popular. Es decir, si los niños necesitan estar en un campo de césped artificial, ya tienen que entrar en una dinámica de una academia en la que probablemente haya que pagar o haya que entrar en una... También está perdiendo un poco el carácter popular de ese jugador que jugaba en la calle y de la calle podía llegar. Estamos perdiendo la diversidad, al final. Lo que estamos perdiendo es la diversidad. Porque la popularidad no creo que se pierda, porque un niño desde que lo pones de pie y le echas un balón, corre tras el balón. O sea, es algo que el ser humano, por lo que sea, el fútbol ha caído de pie en la sociedad desde hace muchos años. Entonces, al final, la popularidad no, pero sí lo genuino, sí, sin ninguna duda. O sea, tú, por ejemplo, piensas que con Jesús Navas se acaba una especie, que a veces es la sensación que yo tengo. Sobre todo una especie de entender las cosas, una forma de entender el fútbol, una pasión, de cómo volcar una pasión en algo que podría ser extrapolable a cualquier profesión del mundo, porque ojalá las profesiones siempre estuvieran defendidas desde la pasión y luego el conocimiento, claro. Pero sí, tipos como Jesús son tipos en extinción.
¿Y tú lo estás viendo con sufrimiento este final? Porque yo verlo el otro día, contar cómo está acabando, cómo está alargando hasta diciembre, un poco Sí, por toda esa situación que se ha sí. dado. ¿Tú cómo lo estás viendo eso? Pues mira, yo he hablado mucho con él y me llevo mucho con él y no me gusta ver sufrir a la gente en general. Y Jesús es un tipo con el que ahora tengo amistad y lo veo con mucho sufrimiento. Veo que la agonía no es buena para nada, para ninguna profesión, pero para el fútbol menos, porque el fútbol ya lleva una carga de presión muy alta. Y es un ambiente a veces muy glacial o muy electrificante, que depende cómo quiera uno verlo. Entonces, al final, generar esa sensación de pesadumbre en la que siempre estás, quiero pero no puedo y el equipo no sale y yo me duele y tal. Pues claro, esa no es la sensación que tenemos de Jesús de toda la vida, como el Jesús del que tú te refieres, alegre, divertido, echado para adelante, rápido, incisivo, ofensivo, para adelante y para atrás, o sea, ese Jesús se está pagando, lógicamente. Claro, y es fuerte porque yo escuchaba el otro día sus declaraciones y me parecía más un torero que un futbolista, porque él decía, es que en diciembre tengo que parar porque no puedo más, Sí. porque no puedo alargar el final de temporada y a lo Sí. mejor el Sevilla le va a necesitar la segunda mitad de temporada más al nivel en el que está. Sí. Bueno, es un chico que tiene un campo de una ciudad deportiva como tiene Alfredo Di Stéfano en el Real Madrid, pues lo tiene en Sevilla ya, con 30 y pico años. O sea, eso lo dice todo. Es un chico querido, porque además para que te quieran hay que hacerse querer, y este tío es natural, normal, querido, profesional, pasional, es maravilloso. Y por lo tanto, bueno, que acabe bien y que pueda ayudar a su equipo. Oye, hiciste una declaración hace no mucho que me sorprendió porque además tú dijiste, no me tendría que estar metiendo en este embolado, pero es la realidad, que dijiste, el problema del Barcelona es el Real Madrid. Es decir, como que el Barcelona no se estaba siendo justo con lo que estaba haciendo el propio club, los propios jugadores en la situación en la que están, porque existía un Real Madrid que lo ganaba todo. Me pareció que tienes toda la razón del mundo, pero es verdad que uno no se espera que un entrenador de otro equipo, sin nada que ganar ahí, se meta. No sé si te has arrepentido. Bueno, a veces es lo que pasa, que los entrenadores, normalmente, en mi caso, yo soy una persona en algunos momentos cerebral, pero en otros momentos más pasional que cerebral. Entonces me dejo llevar por mis sentimientos, me dejo llevar por ese momento, por lo que me dicta la cabeza. Yo no soy, en la vida hay premeditados y espontáneos. Yo soy espontáneo. Yo premedito muy poco en la vida. Y entonces, en ese momento, lo vi como un mecanismo de defensa hacia Xavi. Eso me pareció. Sí, ese fue un mecanismo de defensa hacia Xavi, porque me parecía muy injusto en un momento en el que llegó muy difícil, que ganar una liga que no le dio ninguna importancia y que de repente todo fuera en contra de Xavi. Y yo soy colega de mis colegas. Yo con mis colegas suelo hablar antes de los partidos, yo tengo muy buen rollo con ellos, con la inmensa mayoría, te diría que con todos. No recuerdo nada con el que me lleve mal. Y realmente pues me pareció que era una defensa de Xavi. Y me salió algo que en lo que pienso, que también pienso que el Barcelona a día de hoy es un equipo muy distinto, ¿eh? O sea, también pienso que el Barcelona, por lo que sea, a veces los jugadores el clic no lo hacen solo en base a un entrenador, lo hacen porque ven que llega su momento también. Y el momentum probablemente sea ahora de los jugadores, y hay jugadores que o bien porque se han recuperado de lesiones o bien porque han llegado al Barcelona, y el Barcelona ahora es un equipo distinto que ya empieza a mirarse a sí mismo y a creérselo. Claro, pero eso no quita que Xavi ganara la Liga el primer año que llegó al Barça, en la situación en la que llegó, y que bueno, sí, el equipo llegó lejos en la Champions, es decir, hizo unos resultados que, bueno, que en la situación en la que está el Barça, es decir, una cosa no quita la otra. Que Hansi Flick lo está haciendo muy bien y que el equipo ahora esté muy bien no quita que Xavi fuera un desastre. Bueno, es que eso a mí siempre hacer comparativas con lo anterior o con lo posterior, a mí eso me suena muy mal. O sea, yo he llegado a un montón de equipos, bueno, últimamente estoy llegando a estos periodos de cortar leña y transportar agua, donde tengo que hacer un trabajo haciendo atajos, consiguiendo objetivos diferentes, pero a corto plazo, con lo cual son positivos porque la gente hace una crítica, lo ha sacado, lo ha mejorado, lo ha conseguido que no tal, porque son tal, y me comparan con el anterior, pero es que el anterior a lo mejor no tiene absolutamente nada que ver la composición de las entidades de los futbolistas, los momentos de la afición, los momentos del campeonato, los rivales contra los que hemos jugado, es que los escenarios no tienen nada que ver, cambian
constantemente. Entonces, que se comparen estas cosas, las buenas y las malas, a mí me parece... Analicemos a Xavi, bien, como es, y analicemos a Flick con lo que es también. Ajá. ¿Y cómo es para un entrenador cuando das con un presidente que no sabe de fútbol y es tu jefe? Bueno, o que no sabe de fútbol lo suficiente, o que se guía por otras cosas que no son el puro fútbol, que todos estos escenarios se dan. Sí. Yo creo que la gente que está en el fútbol sabe de fútbol. O sea, tengo claro. El nivel de sofisticación, tecnificación, preparación que tengan, eso tampoco es necesario. Al final, para mí, por ejemplo, me voy a ir ahora directamente al mejor. Me voy a ir a Florentino. Pero me voy a Florentino porque es un ejemplo de excelencia empresarial llevada al fútbol. Evidentemente Florentino habrá adquirido, lógicamente, en tantos años viendo fútbol, época de Stéfano y compañía, sí. Hasta ahora habrá visto muchísimo fútbol. Pero al final, lo más importante de Florentino, más allá de que seguro que entiende mucho de fútbol y seguro que entiende mucho de empresa, es que él ha tenido la visión de ver qué necesitaba el Real Madrid y ha tomado las decisiones correctas, que al final eso es lo que quiere un entrenador. Un entrenador lo que quiere no es mandar. Un entrenador lo que quiere es estar rodeado de gente que en algunos temas o en muchos temas sean mejor que tú, porque es lo que van a hacer un equipo. Y al final, Florentino, pues cuando llega, tiene la visión de que tiene que adquirir a Beckham o que tiene que adquirir primero a Figo y luego a Beckham, y a partir de ahí hacer una franquicia espectacular. Pues esto hace poco lo he visto en baloncesto, en el Dr. Bass con los Lakers. Cuando llegan, sabes que te encanta el básquet, sí. Pues claro, cuando estaba Karim y cuando llega Magic y luego llega Worthy y llega el otro y al final hace una franquicia exitosa, vendible, consagrada, con títulos y que además llama la atención del mundo entero. Bueno, pues en Madrid, como es constantemente el listón está más allá de lo alto, pues no sé, yo diría que Florentino se está haciendo un Duplantis constantemente, o sea, rebasa el listón, lo está rebasando constantemente. Claro, pero tú como entrenador, ¿cómo es? Por ejemplo, por ponerte el ejemplo del Sevilla, cuando sí. A ti se te exige lo que sea que se te exija, de la manera en la que se te exija, que no sé cómo es, cuando tú estás en un club que está en un incendio permanente y que las personas que lo están incendiando o que están contribuyendo a incendiarlo, pues algunos son tus jefes. ¿Cómo gestiona un entrenador eso? Porque tú, por suerte, llevas muchos años en el fútbol, has visto muchas cosas, pero no sé si todas. No, claro, me faltan por ver, seguro. Seguro, el fútbol te va a sorprender, porque el fútbol es parte de la vida y la vida no es una línea recta y van a suceder obstáculos. Pero yo, por ejemplo, creo que en este caso del Sevilla, por poner el ejemplo empresarial, yo fui muy consciente que cuando yo llegué en diciembre, que justamente coincidía con un mercado de invierno, yo fui consciente y realista y humilde a decir, yo no conozco el equipo, ustedes llevan viendo al equipo años y el declive o lo que sea lo están viendo ustedes. Entonces, sean ustedes los que tomen decisiones a la hora de traer jugadores, porque yo no quiero tomar decisiones arriesgadas que desconozca. Entonces, ustedes conocen el equipo, conocen a los jugadores, tomen decisiones. Y si toman decisiones y luego yo como entrenador, una vez que se toman decisiones, yo tomo las mías en apartado que yo entiendo, que conozco. Y a veces son coincidentes. Cuando son coincidentes todo es maravilloso. Pero tenemos que tener la capacidad unos y otros de entender que al final buscamos lo mejor para una empresa o lo mejor para un club de fútbol. Entonces, buscar lo mejor para un club de fútbol es dejar que si has confiado en un entrenador, él elija los jugadores, él elija los momentos, él elija las rotaciones, él elija las estrategias, él elija los sistemas, él elija todo ese tipo de cosas que pertenecen al entrenador. Yo no he encontrado nunca un presidente, no he encontrado nunca un director deportivo que me diga a quién tengo que poner y a quién tengo que sacar. Con lo cual estoy contento de las personas que me he encontrado siempre, porque nunca me han respetado hasta el punto de no tenerme que decir. Eso no quiere decir que estuvieran siempre de acuerdo conmigo. Eso no quiere decir que luego te echen o no. Sí, claro, eso no quiere decir, pero esto ha sido así. ¿Y cómo es entrenar en un club que está pues, en esa permanente guerra, en el momento en el que está ahora en el Sevilla, que todos son noticias rarísimas de un padre y un hijo y en fin? Bueno, tienes que centrarte mucho. Yo por eso cuando acabé esta temporada en Sevilla, poquito antes ya estaba pensando que no seguiría porque digamos que el nivel emocional y el nivel de estrés y el nivel de enfoque que tenía que tener sobre lo que estaba haciendo era tan demandante que
tuve que ser honesto y decir, no, yo no quiero repetir una situación que se pudiera parecer. No quiero. O sea, tú no quisiste seguir en el Sevilla. No. Y ellos lo saben y 4 semanas antes lo hablé con alguna gente y 2 semanas antes lo hablé con ellos. Y lo dije, yo no tengo la capacidad, no quiero volver a empezar con lo mismo. No tengo esa energía. Mi energía es otra. Mi energía lo que quiero es construir, lo que quiero es conseguir objetivos distintos, lo que quiero es ver aficiones emocionadas, no decepcionadas, lo que quiero ver es jugadores entregados, lo que hablábamos antes, jugadores vocacionales que realmente tengan mucha... Y yo realmente al final, pues bueno, ellos fueron honestos conmigo, porque ellos me explicaron en todo momento hacia dónde iba el club, una bajada de límite salarial importante, un vestuario completamente diferente y tal, y bueno, al final tú tienes que hacer también tus cálculos y decir, bueno, no es solo la parte económica, que esa ni lo hablamos, sino que la parte deportiva es algo que no quiero volver a empezar de cero y sobre todo no quiero empezar de cero sin saber qué va a pasar. Claro, pero tiene que ser difícil. Tú tienes una carrera como entrenador o entrenar al Sevilla. Sí. Es entrenar al Sevilla. Tiene que ser difícil renunciar a entrenar al Sevilla. Por supuesto. Si estás entrenando al Sevilla, siempre estás muy en el mercado, siempre estás muy... ¿cómo se dice? Reclamado por los medios de comunicación, reclamado por la gente del fútbol, siempre... Viviendo en una ciudad increíble, en una ciudad maravillosa, con unos aficionados fantásticos. Me guardo eso, me guardo que el trato que tuve con toda la gente del club fue extraordinario, todos, y me he guardado que la afición tuvo gestos muy cariñosos conmigo. Te sigue gustando mucho el contacto con los aficionados, ¿no? Con de esos entrenadores que se ve que miran a la grada o que están... Yo creo que lo que hacemos lo hacemos para ellos. Al final, somos artistas de lo nuestro. Yo me considero muy artesano de lo mío, porque yo entre semana soy muy artesanito, me meto con mi cincel ahí, con mi bolígrafo, con mis apuntes, con mi pantalla de ordenador, y mi escultura es esa, la estrategia del partido y tal y cual. Pero cuando estoy preparando estoy pensando, yo quiero ganar, pero yo quiero ganar para esta gente. Porque yo si voy al Sánchez Pizjuán y tengo 50.000 personas, o todos el Español y al otro, y los equipos Atlético de Madrid, Valencia, Benfica, todos estos equipos para los que he entrenado, al final dices, preparamos algo para esta gente. Primero, para ganar, para que se vayan felices, y segundo, para que les guste. Entonces, pero también lo que te he dicho antes, no tiene nada que ver hacerlo en un escenario feroz, donde las limitaciones son muy amplias, claro, en un escenario donde tú construyas algo desde abajo. En general te quieren todos los equipos en los que has estado, ¿no? Bueno, habrá de todo, habrá de todo. Yo independientemente de los resultados. Sí. Yo lo que diría es que en todos los equipos donde he estado ha habido normalmente cosas siempre muy positivas. Y echando una vista atrás, pues te digo, pues el Getafe, quitando la última temporada, pues otros 3 años, la última temporada han pasado cosas maravillosas. Hemos salvado a un equipo que estaba prácticamente con una puntuación que nunca en la historia se había salvado un equipo con esa puntuación, pues lo hicimos hace 2 años. Ayudamos mucho al Getafe hace 7 años en una racha de 3 meses que no ganaba, luego me enfadé con el presidente y acabé yéndome, pero también ayudamos mucho ese mes y medio que estuvimos, y el primer año en primera pues es un año muy especial. Entonces yo de Getafe guardo muy buen recuerdo. En el Valencia pues siempre estuvimos en Champions, luego habrá quien se quede con un buen recuerdo o con un mal recuerdo, o con un recuerdo regular o irrelevante, pero estuvimos cumpliendo objetivos. En el Atlético de Madrid en poco tiempo conseguimos títulos. En el Benfica hicimos una temporada de transición bastante buena. Me despidieron muy bien. Yo casi me voy conformando mucho con eso. Que la gente se quede con el recuerdo de un tipo que llegó allí no a apropiarse de nada, sino simplemente a dar todo lo que tenía y a conseguir objetivos. Y si voy echando la vista atrás, en el Español, en el tal, en el Benfica, en el Atlético de Madrid, sí hemos conseguido algunos objetivos importantes. La vida es despedirse bien, dicen. Cuando te vas haciendo mayor... Pues qué buena frase. Sí, ¿no? Sí. Qué buena frase. Tú sabes que el primer partido de fútbol que vieron mis hijos en directo en su vida fue Rayo Vallecano-Getafe. 0-0.
Tú montaste un cirio en el banquillo, no me acuerdo por qué, pero estábamos detrás y lo vimos en primera fila. Y mis hijos le tienen manía a leña porque ese día dio muchísimas patadas. Tu influencia en que a mis hijos les guste el fútbol, he de decirte que es escasa. Cero, como escasa. el resultado. Bueno, lógico. Además, lo que te he dicho antes, siempre hay que intentar generar cosas para que la mente del que lo ve se vaya con algo creativo. No vas a la hundida, al campo, no vas a, a pasarlo mal. O sea, cuando vas a un campo vas con un ambiente un poco más festivo y es lo que se trata de eso. Pero aquel 0-0 recuerdo que fue en el contexto de un año muy complicado donde cada punto para el Getafe era vida. Entonces, claro, en ese momento es que no estaba pensando en tus hijos. Claro, si mis hijos fueran de Getafe, también la vida te hubieran tenido una consideración diferente contigo, las cosas como son. ¿Es verdad que tu familia se volvió llorando de Dubái porque se querían quedar allí? Bueno, no tanto. Yo estuve 3 años. Yo fui 8 meses y me quedé 3 años. Me quedé 3 años porque conseguimos 2 títulos, se alargaron las cosas, yo siempre hacía las cosas con mucho cariño allí, me trataron muy bien y ganábamos, títulos, pero en mi cabeza estaba, me alejo de la élite, me alejo de la élite, me alejo de la élite. O sea, yo al final siempre he sido un tío muy competitivo y al final me apetece estar con los mejores. Entonces, estaba siempre un poco con esa idea, pero bueno, estábamos muy felices. Y mis hijos vinieron el segundo año, porque el primer año fui en noviembre, no los cambiamos del curso escolar. El siguiente año estuvieron bien, estuvieron en la escuela de Barcelona, fíjate tú qué cosas. La vida, de Barcelona, tía, que tienen ellos en Dubái, y estuvieron muy felices, la verdad. Estuve en un colegio internacional, había, recuerdo, banderas de 120 nacionalidades diferentes. Fue una vida muy especial para ellos en cuanto a libertad, cosas nuevas, idiomas nuevos. Fue un año muy feliz. El segundo año ya como acabé contrato y luego volví, pero con otro equipo, ya no vinieron tampoco. Pero fue un año muy, muy especial. Pero vamos, ellos siempre se acuerdan de eso como algo divertido y algo diferente. Yo siempre he procurado que ellos me acompañaran hasta el español, hasta el segundo año del español, que empezó la mayor a entrar en universidad. Siempre he intentado que vengan conmigo, pese a ser una familia que nos divorciamos la madre y yo hace ya muchos años, pero siempre hemos intentado estar juntos y no perder ese componente familiar, que creo que también es muy importante para el entrenador, porque al final el entrenador tiene que tener su casa, y cuando llega a casa necesita tener su compañía y necesita tener sus hijos y su familia y su pareja, y lo necesario porque es otro tipo de estación. Perdona que te pregunte, pero porque me genera mucha curiosidad. O sea, tú estás divorciado de la madre de tus hijos, y estando divorciado, los hijos se iban contigo a las ciudades. Sí, y ella también. ¿Y ella estando divorciado, se cambiaba de ciudad? Sí. Nosotros hemos hecho esto sin ningún tipo de pacto ni nada. ¿Cuántas veces? Pues ellos han venido realmente a Dubái, han venido a Londres y han venido a Barcelona. ¿Y tu exmujer con ellos? Sí. Hostia. Sí. Hemos tenido ese tipo de relación, hemos creído que era lo mejor para ellos y lo hemos hecho con total normalidad. Y además las relaciones de pareja llega un momento que se pueden acabar, pero la responsabilidad por una familia, eso no acaba nunca, y eso creo que lo hemos hecho bien, y esos son trofeos que no cuentan, que no se ven, pero que son importantes. Pero esto sí que es un caso único en la historia del fútbol mundial, ¿eh? Yo nunca había oído eso. Bueno, hay que tener un poco de empatía y hay que tener la visión, lo que hablamos, visión de cómo quieres que tus hijos crezcan y cómo quieres que tus hijos sobre todo te recuerden. O sea, yo no quería tener en ningún caso un tipo de vida en la que mis hijos pensaran, es que nunca veía a mi padre en la infancia, porque entre que se separaron y entre que él era entrenador y estaba todo el día por ahí, bueno, no hay excusas. Si tú quieres mantener la familia unida, la mantienes unida. Pero me vas a permitir que te diga, y si soy en algún momento... No, tú me lo dices, pero tu exmujer me parece un papel fantástico. Bueno, la madre de mis hijos está preparada. Es una mujer con 3 carreras, está preparada y... Sí, pero decidir cambiarte de ciudad porque un señor con el que ya no es pareja... ella podía decidir desarrollar un tipo de actividad que fuera, o podía decidir estar cerca de sus hijos en un momento clave
en el que su padre pues, tendía a alejarse por su profesión. Entonces decidimos que lo mejor era tenerlos cerca y hoy por hoy pues, nos congratulamos de tener 4 hijos que tendrán sus defectos como todos, pero cuando se juntan con gente y gente más mayor, pues me llaman los padres y me dicen, oye, estuvieron aquí tus hijos, qué educados son, pues esto es para nosotros es nuestro valor fundamental. ¡Ojo, qué maravilla, ¿eh? Parece, te lo digo, o sea, me parece una cosa maravillosa. Debe haber más gente así, ¿eh? Sí. Yo no lo conozco, pero debe haber, seguro. me parece, seguro. Me parece una cosa... No le hemos dado mucha importancia. Ya. No le hemos dado mucha. Lo hemos hecho con una naturalidad muy propia también de familia Flores y hacer todo con mucha naturalidad también. Oye, ahora hablamos de la familia Flores, venga, ya que lo has dicho tú. ¿Cómo es, ahora yo no sé si es tan así, a raíz de morirse Lola Flores, no sé si todo es tan así, pero cómo es ser parte de, igual después de la familia real, la segunda familia más famosa de España o con más ascendencia en un país? Porque esto era así. Bueno, nosotros, yo vamos a ver, feliz de tener una familia de la que me siento orgulloso de pertenecer. ¿Por qué? Porque somos una gente muy trabajadora, somos una gente que el público nos ha dado mucho cariño, en mi profesión, en la profesión de mis primas, de mi primo, de mi madre, de mi tía, de mi tío, de mi padre, de tu sobrina, de mi sobrina, todos, son todos al final. Entonces, le debemos todo a ser son profesiones de cara al público, le debemos todo al público. Si el público hubiese dicho esto no cuela, no cuela. Y no hubiésemos tenido el afecto que sentimos. Pero una vez dicho esto, aunque pueda parecer que somos una familia como muy folclórica, muy extrovertida, muy tal, al final somos una familia muy currante. Muy currante. El que ha ido por el fútbol ha tenido que ir por un camino de fútbol muy serio. Y ha tenido que hacerlo muy bien, porque somos responsables. Nos importa lo que hacemos y tenemos un poco de vergüenza ajena y un poco de vergüenza propia, ¿sabes? Hay un poco de mezcla ahí y nos gusta hacer las cosas bien. Mi prima es un espectáculo. La Lolita está haciendo Poncia, era una obra de teatro magnífica y ya en el teatro y tiene 63 años o 64 años y es un espectáculo. Rosario llena los escenarios. Mi primo Antonio, al que fui a visitar ayer. ¿Sí? Sí. Ayer con mi hermana Paloma nos fuimos a visitarlo y sí. Me dio pena que hacía demasiado tiempo que no iba. Pero bueno. Y mi primo Antonio lo echamos siempre de menos, porque era un genio y era un tío querido también y era como era. Él representaba, yo creo que mejor que nadie, a la familia, porque nosotros se nos conoce a lo mejor un poco menos en la parte personal, pero es que mi primo Antonio era un tío que, aunque no te conociera, se podía estar contigo aquí charlando 3 horas. Y se lo pasaba fenomenal y disfrutaba de la vida. Y un poco así es la familia, es trabajadora, es muy currante, nuestros padres han trabajado hasta muy tarde. Mi madre se ha jubilado con 78 años. Yo cuando tenía 65 dijo, mamá, si tú quieres dejar de trabajar, no te preocupes. Claro. No te preocupes, que aquí estamos los demás para que no te... Y se retiró con 77, 78 años, se fue a hacer una despedida argentina. Mi tía Lola murió trabajando. Hasta 2 días antes de morir estaba trabajando, con 72 años que murió. Y todos hemos sido así, mi tío Antonio y nada, todo el mundo. Y entonces, bueno, me siento sobre todo muy contento de pertenecer a una familia que sí, que tiene el cariño de la gente, pero sobre todo también que muy currante, porque eso se traslada. Pero yo siempre he pensado, cuando he visto entrevistas tuyas, además has participado en muchas cosas, que de ese ambiente familiar o lo que sea, o de tu personalidad, no lo sé, viene que tú hayas sido un hombre mucho más emocional que otros hombres de fútbol de tu edad. Es decir, yo te he visto a ti emocionarte en muchas entrevistas, en momentos e incluso comportarte de una manera muy emocional y no emocional en plan lo que se considera emocional en el fútbol, que es sino emocionarte, romperte y tal. Y yo siempre he pensado que eso viene de pertenecer a una familia muy diferente a las demás. Probablemente sí, y no quiero que cambie. O sea, yo prefiero ser una persona, como te he dicho antes, que improvisa y emocional y tal, sería una persona sentipensante. Yo no divorcio nunca la cabeza del corazón. Yo, al final, o sea, el corazón va casi por delante y la intuición va también casi por delante que la cabeza. O sea, somos así, no...
tenemos esta forma de ser y me he emocionado mucho, sí, me he emocionado mucho, pero es que las cosas hay que sentirlas. Como decía Bukowski, dice, yo no tengo tiempo para las cosas sin alma. Pues nosotros somos una familia que no tenemos tiempo para las cosas sin alma. Ya. O sea, nosotros nos apagamos como una flor cuando nos da el sol, pues nosotros si no sentimos emoción, nos apagamos. Y entonces nos gusta tener seres de luz también alrededor, nos gusta gente que nos conecte a cosas emocionantes. ¿Y eso para ser entrenador de fútbol es bueno o es malo? Está bien, está bien. Está bien tener emociones y sentir y trasladar. Cuando tienes charlas con los jugadores, yo me he dado cuenta que cuando son no charlas con frases prestadas o frases que, por más que leas o por más que te guste leer, también hay frases magníficas que de vez en cuando pues, las puedes compaginar, pero cuando te abres en canal con el grupo antes de un partido y les llegas, lo notas. Una reacción. Me gustó mucho, fue muy gracioso Mata. Mata en el Getafe, el año este que estábamos muy mal. Que llegamos, Juan Mata. Juan Mata, que es un tío encantador, es magnífico, un profesional majísimo. Y estábamos, y una charla muy desde el corazón, y antes de salir nos emocionamos mucho, y cuando salíamos todos me dice, has dicho justo lo que yo estaba pensando, pero lo dijo de coña. Yo hubiera dicho eso también. Y realmente a mí me gusta abrirme un canal. ¿Tú te has hecho a llorar delante de los jugadores alguna vez? No, pero me he emocionado mucho. Pero a veces me he emocionado mucho. Sí, porque ha habido momentos para mucha emoción. Y los momentos de más emoción no son tanto cuando estás cerca del éxito, son más cuando estás más cerca del fracaso. Y esto en el mundo de hoy, que es más habitual o más comprensible, cuando tú eras así, cuando eras jugador a principios de los 90, pues siempre que hablo de esto pongo la misma anécdota, que había un señor en la Ciudad Deportiva del Madrid, sí, de estos que trabajaban en la Ciudad Deportiva Antigua, que llevaba un mono azul y te abrían la puerta, y le preguntaron qué tal Butragueño. Y dice, muy majo, pero lee mucho. Le dijo el señor ese como un raro. No sé si tú eras un raro. Yo era rarito. A mí me gustaba leer. A mí, no sé por qué, pero a lo mejor fue casualidad, pero recuerdo cuando fuimos al Mundial de 90, Don Balón, que era una revista, ¿sabes? En aquel momento extraordinario y tal, me dice, es que nos deberías hacer un diario desde el Mundial y tal. Y decía, bueno, pero ¿qué diarios voy a hacer desde el Mundial? Que yo no escribo poesía, ni escribo tampoco, no he escrito nunca. O sea, que yo lea 4 libros no significa que vaya, ¿sabes? Yo no sé nada. O sea, comparado con los que saben, yo no sé absolutamente nada. Les digo, pero que... Y entonces tenían como una visión mía sobre... Es cierto que ha habido gente que escribió muy bien, en la que yo me he sentido muy reflejado. Y yo, por ejemplo, en los años 90, recuerdo que yo me devoraba los artículos de Antonio Gala y de Paco Umbral en El País y en el Mundo. Me encantaban. Y he leído mucho de fútbol con Dante Pansieri o con Jorge Valdano, conversaciones de Capa y Menotti, he visto todo eso. Entonces, digamos que entonces lo ligaba mucho a eso, al fútbol. Luego ya con el tiempo me ha gustado más extenderlo. ¿Y ser un hombre emocional en un vestuario del año 90, cómo era? Es que no te daban cabida a eso. No te daban cabida a eso. No, emocionalmente se da... Tú sabes que en los años 90, 80-90, se da por hecho casi todo. Son hombres, son fuertes, ¿sabes? Pueden con todo, no hay que decirles mucha cosa. Bueno, tampoco había mucho que decir porque no había tampoco un estudio súper tecnificado del deporte, en este caso del fútbol. Entonces era como que si se lesionan son fuertes, si se van a recuperar y tal. Había como mucha menos información y se daba todo mucho por sentado. Emocionalmente también es algo que ha venido con el siglo XXI. O sea, todos los problemas mentales, todas las situaciones de los casos, las tasas que tenemos ahora de suicidios, todo este tipo de cosas son más de esta nueva era. Son eras diferentes, son tiempos muy distintos y emocionalmente ahora somos mucho más sensibles, ahora somos mucho más delicados,
somos mucho más permeables de lo que éramos en los 80-90. Éramos unos bestias. Porque aparentemente podíamos con todo. Pero cuando tú no podías con todo, ¿a quién se lo contabas? Porque entiendo que el entrenador o a lo mejor algunos compañeros no eran el... Pues mira, un episodio, el único episodio que he tenido, lo cuento, el único episodio que he tenido realmente difícil fue en el año 90, 89-90. Y ese fue un año en el que yo no podía decirle al club que yo estaba pasando una depresión. Porque si tú ibas al club y decías que estabas deprimido, triste, veías cosas raras, te iban a tratar como un extraño, como un extraterrestre. Entonces yo fui a Jorge Sempere, que era el mejor psiquiatra de Valencia, cuando yo era jugador de Valencia, y estuve en tratamiento durante un año. Estuve en tratamiento secreto durante un año. ¿Esto lo has contado alguna vez? No, bueno, lo he contado en una entrevista que creo que todavía no ha salido, que es la de Genaro Castro en la 1 o en la 2. Y entonces no se podía decir. Pero yo que me gusta escribir, tengo pasajes de mi vida escritos donde este pasaje lo recuerdo 100%, como otros muchos, lo recuerdo 100%, de esa sensación de despertar un día y ver que todo está parado. Y hacer el mismo recorrido en coche que hacía todos los días durante 6 años y darme cuenta que lo había hecho el recorrido sin darme cuenta si había atravesado semáforos, si había cruzado un paso de peatones, si donde siempre me fijaba en la esquina de X, en una tienda de flores, ese día estaba abierto o cerrado. Mecánicamente estuve actuando durante mucho tiempo y pasé mucho miedo. ¿Semanas? ¿Meses? No, tiempo. Un año prácticamente. Y tuve miedo escénico. Yo era titular indiscutible y jugaba y tenía que sobreponerme. Ese era un trauma, no era un trauma, era un problema psíquico o emocional o mental de aquella época. O sea, o lo pasabas en silencio o probablemente no lo pasabas. Y eso fue así. Pero ahora, afortunadamente, te puedes abrir emocionalmente, tienes un montón de expertos, tienes un montón de gente que entiende, que podría entender ese mismo problema 30 años después. Tienes un montón de información que te sirve y que te puede alentar. Y tenemos un montón de profesionales que se dedican a esto y que abiertamente en los clubes podría pasar con algún jugador que pasa, ¿eh? Hay jugadores tristes, hay jugadores que pasan por momentos difíciles, que les supera la presión, que tienen que estar con profesionales y abiertamente se habla y no pasa absolutamente nada. Hay una película muy bonita del año pasado que se llama La memoria infinita, no sé si la has visto. Sí. Me encantó. Durísima. Durísima. Que tiene que ver con otra parte de estas situaciones que se están pasando, que no sé en qué deriva, pero esta falta de memoria y esto que es tan cruel. Y me encantó. Es durísima, pero me encantó. Y por cierto, la versión que hace Serrano de Burbujas de Amor es maravillosa la canción. Sí, yo la tuve que ver en 2 o 3 veces porque, una película. Sí. Esa directora es increíble. Tiene algunas otras pelis que son la leche. ¿Y ese psiquiatra al que tú acudiste tenía más clientes futbolistas? Evidentemente, no me digas que yo no sé si lo sabes. Yo creo que no. No, porque además yo llego a ese psiquiatra y no lo conozco. Yo llego por un cauce a través de familias que conocen, pero no tienen nada que ver, esas familias no tienen nada que ver con el fútbol. Oye, y cuando tú eres jugador y Jorge Valdano comenta los partidos y dices sistemáticamente lo bueno que eras. Qué bueno es Quique Flores, y Quique Flores para arriba, y Quique Flores para abajo, y el lateral que se incorpora, y cuando Quique Flores juega pasan cosas, y Quique Flores para arriba. Eso, que tú entiendo que tenías una admiración por Valdano, por todo lo que he dicho, como jugador y como articulista y todo esto, un jugador, no sé si ahora pasa, pero de los de antes seguro, ¿cómo le sienta? Bueno, pues sienta fantásticamente bien, porque yo lo recuerdo. Yo recuerdo en los 90 Jorge empezar con Canal Plus a retransmitir los partidos. De hecho, el primero que retransmiten Carlos Martínez y Sierra y Jorge es un Valencia Atlético de Madrid, primer partido de Liga de la temporada 90-91. Y yo desde entonces sé que Jorge
es muy pro mi juego, mi fútbol, pero es que tiene mucho que ver con la mentalidad que tiene Jorge. Luego ya cuando llego a jugar al Real Madrid con Jorge, entrenador, dije, joder, pues me tengo que poner a la altura de todo lo que piensa de mí, claro. Evidentemente. Pero luego conmigo confirmó que era verdad todo lo que pensaba, porque luego llegué al Real Madrid, durante 2 años jugué muchos partidos. Fue titular indiscutible. Sí, con un Chendo. Que todavía estaba. Sí, o sea, no es que Chendo era a Miguel lo quiero mucho y era un pedazo de jugador. Pero bueno, me demostró que lo que pensaba era cierto. Tenía plena confianza en un jugador que luego él tenía charlas conmigo y me decía, pero Quique, tú sabes por qué te hace las diagonales y por qué tú te vas hacia afuera y por qué tal y cual. Y él fue el primer entrenador que me explicó lo que yo hacía, que por qué lo hacía. Ya, y tú eras todo distinto de la fábrica de la moneda, ¿no? De tirar las paredes. ¿Y por qué jugaste solo 2 años en el Madrid? Bueno, jugué 2 y renové 2. O sea, realmente podía haber estado 4 años en el Real Madrid. Pero el tercer año llegó Capello y de una forma bastante antipática me dijo que no contaba conmigo. Bueno, no me lo dijo, realmente no me gustó la forma porque creo que no es trasladable, pero hizo varias cosas intentando reducirme. Yo creo que cuando alguien no va a jugar, pues es mejor decírselo, ya está, directamente, no vas a jugar o quiero que venga otro jugador. Panucci era el mejor jugador que yo, evidentemente en aquella época. Secretario no, pero Panucci, que vendría más tarde, sí. Y entonces al final dices, bueno, pues las cosas pues, es mejor encargarlas desde el principio, no vas a jugar por lo que sea. ¿Y él no te lo dijo? No, él fue haciendo cosas extrañas, fue... ¿Qué son cosas extrañas, Quique? No, pues de repente vamos a ir todos menos tú. A Riazor vamos a ir todos menos tú. Me estoy probando un traje de vestir para el Real Madrid en Suiza, en la presentación, estar en la habitación y decirme, te queda bien, y tal. Como diciendo, no te lo vas a poner ni... ¿Sabes? Esto que vas marchitando completamente la mente y vas reduciendo la mente del jugador y lo vas sacando, ¿sabes? Eso se llama mobbing. Sí, hoy sería... Entonces, bueno, me pidieron que participara en el libro de Capello hace 20 años y no participé, claro. Lógicamente. Participo para libros de gente que admiro. Y para decir cosas feas, pues tampoco. No le vas a manchar el libro a ese señor. Me parece bien. Oye, Quique, pues muchas gracias. Ha sido muy agradable charlar contigo y conocerte. Ha sido un placer. A una persona que te veía de pequeño y que te sigue viendo de mayor. Pues ha sido un placer, un gusto. Muchísimas gracias. Pues hasta aquí el vestuario de relevo. La semana que viene, más.